Bueno, Miguel Ángel, ha costado, ¿no? Uy, més que altres voltes. Sí, hemos jugado contra un buen rival, ¿eh? A pesar de la clasificación, un equipo muy bien trabajado, un equipo ordenado, que sabía lo que tenía que hacer en cada momento, los cuatro de atrás fijos, que eso es complicado, no habían espacios y era cuestión de madurar el partido, tener paciencia, llevar el balón de lado a lado, intentar fijar bien a sus laterales y centrales y esperar a que caiga el partido. Ellos han hecho su partido, nosotros nos ha costado, pero es que es normal. Y a partir de ahí, pues bueno, los 3 puntos que en la jornada que era, pues era importante, sobre todo después de una derrota, sumar 3 puntos nos van a venir en cuanto a confianza perfectos. Al final ha sigut necessari arriscar-se un poquet, no?, en el canvi que has fet de Lucas per Eteiro. Sí, al final nosotros partidos que no puedas ganar no los pierdas, pero evidentemente después de llevar el peso del partido y que ellos te tiren una vez de 90 minutos siendo un buen equipo, nosotros tenemos que dar un paso hacia adelante, o al menos mientras esté yo aquí voy a intentar hacer eso. A partir de ahí, pues bueno, puede salir bien, puede salir mal, pero bueno, tenemos que arriesgar. Nosotros si vamos primeros es porque ganamos más partidos que los demás y la idea ha sido clara y hemos ido por el partido, nos ha salido bien, contentísimos, hemos recuperado mucha gente, ha salido Pereira, ha dado un buen rendimiento, muy contento con todos, la verdad, y a partir de ahí, pues bueno, ha entrado Paco también, vamos utilizando más gente, gente que entra, lo hace bien, cumple, trabaja, a partir de ahí todo es importante, es nada imprescindible, pero al final, si se quedan los 3 puntos, pues mucho mejor para todos. Què t'ha paregut el Buñol? Muy buen equipo, ya lo sabíamos que era buen equipo, que la clasificación era engañosa, futbolistas muchos cedidos del Elche, del Mestalla, Valencia, el portero cedido del Deportivo La Coruña, un entrenador que ya habéis visto cómo ha plantado el equipo muy bien, no nos ha dejado espacios, era muy complicado y yo creo que cuando pasen un par de jornadas y ellos cojan un poquito lo que es la tercera, yo creo que este equipo va a salir de ahí seguro. Es nota també que els altres equips van coneguent com juguem, no?, i és més complicat. Sí, hoy se ha visto, hoy ha sido la prueba más evidente de que los equipos nos van a esperar y van a tener pues bueno, sus 4 o 5 opciones de hacer alguna contra, pero claro, tenemos que estar preparados para eso, robar, cuando nos roban, presionar muy rápido, replegar bien y luego llevar el control del partido como ha sido. Creo que hemos sido los dueños del balón durante todo el partido, pero eso, claro, al final no te asegura ganar, pero al final, pues bueno, la acción de Chico y luego el segundo gol y varias ocasiones que hemos tenido, al final nos han dado los 3 puntos, pero va a ser complicadísimo, ya lo sabíamos que no iba a ser fácil, pero a día de hoy, pues cada vez que vayamos a jugar a un campo, lógicamente, pues va a ser así. Pues hem de preguntarte, ¿no?, que a partir de ara serà habitual trobar-se lo d'avui. Sí, ya lo vimos la semana pasada, aún más, con 5 atrás, hoy 4 que era imposible que subieran y bueno, tenemos que tener todo trabajado y a partir de ahí, pues bueno, sabemos que va a ser más complicado, pero si estás arriba, lógicamente, del equipo que te venga, pues va a utilizar sus armas y va a jugar a su estilo y va a ser más complicado. Pero bueno, yo creo que la gente también hoy, la afición, se ha comportado de manera fantástica porque la afición de Lonteniente sabe mucho de fútbol y sabe que cuando se encierran no es un partido fácil y han tenido paciencia y al final, pues bueno, se han volcado con el equipo que desde aquí les doy las gracias porque nos ha venido muy bien esa ayuda, sobre todo en los últimos 30 minutos. A la Copa Federació donaràs minuts a altres jugadors i... Sí, por supuesto. La Copa, los que menos han jugado van a tener su momento y espero que, como los que han salido hoy, lo aprovechen para así tener el equipo todo trabajado, todo compensado y a partir de ahí todos competitivos y poder utilizar a quien sea en el momento que toque. Què senta millor, guanyar els partits al principi o al final? Què t'agrada més? No, ganar. Al final es ganar, sumar y seguir, sumar y seguir, sumar y seguir. Hoy era complicado, lo hemos solucionado bien. Si hubiéramos quedado 0-0, pues tampoco hubiera pasado nada, porque al final es que cuando tú estás todo el partido dominando y teniendo ocasiones y queriendo, si no ganas, pues bueno, pues no pierdes, pero al final, bueno, hemos hecho 2 goles y creo que el equipo muy bien, ha sabido trabajarlo bien, madurarlo bien, que era lo importante y lo difícil, no precipitarse, no caer en los errores de querer hacer las cosas tan rápidas y no seleccionar bien, no elegir bien. Y al final, pues bueno, nos ha salido bien estos 3 puntos que creo que nos vienen muy bien porque siempre después de una derrota ganar creo que nos va a tranquilizar un poquito de cara a la semana esta. Miguel, 2 golazos y el segundo una jugada muy estudiada en los entrenes, ¿no? Sí, la segunda ha sido una jugada de estrategia muy buena que nos ha venido muy bien. Sabíamos que ellos no ponían a nadie 9-15, que teníamos que intentar, sobre todo si el partido iba en el marcador a favor como así era, sacar 2 para luego crear superioridades y bueno, Rafa ha entrado después por dentro, Dani la ha puesto y un golazo, la verdad que sí.